Esta es una charla que nace de un grupo que se llama Estudio de Permacultura en Facebook. Y les voy a dejar el link para que si no hacen parte del grupo, pues se unan. Bueno, en este estudio pues hemos estado haciendo un recorrido por los pétalos de la permacultura, por la ética de la permacultura. Y, y bueno, ha sido muy provechoso, es un proceso de aprendizaje eh, que se va dando paso a paso. Y bueno, nos encontramos en la flor de la permacultura que tiene que ver con la construcción. Y, y pues en ese contexto llega la charla de Elmer. Eh, bueno, Elmer es un amigo. eh, Hace poco nos conocemos, pero pues con estos temas pues nos hemos entendido pues de una manera fluida. Entonces, bueno, quiero abrir el espacio para que Elmer se presente y que nos comparta su información. Entonces, muchas gracias a todos. Les agradezco dejar silenciados los micrófonos hasta pues los momentos, ahora un momento de preguntas donde los podrán abrir. Bueno, muchas gracias, Germán. Muchas gracias a todos por asistir. Mi nombre es Elmer García, estoy ahorita radicado en Vitama, Boyacá, Colombia. Espero pues sea de provecho esta charla. Es más comentar una experiencia que he realizado en mi familia y bueno, espero les sirva y pues también si es posible colaborar con alguna asesoría, pues con mucho gusto. Bueno, entonces voy a entrar a la presentación para poder dirigir esta actividad. Bueno, por cuestiones de la vida, estoy pues, a estudiar diseño, me gusta mucho el diseño y, y decisiones personales, o estamos construyendo esta alternativa de vida que es un SOME. Pero pues antes de ello voy a comentar cómo llegamos a ese SOME. Están viendo la presentación, ¿verdad? Sí, la estamos Sí, viendo. Ah, bueno. Bueno, entonces el tema es la geometría en la vivienda y la construcción es una alternativa tipo SOME. Lo primero, pues ver que la naturaleza toda se deriva una acción geométrica. De hecho, geometría significa la medida de la Tierra. Y dentro de esa medida de la Tierra, pues están las medidas de todas las cosas que suceden en esa Tierra. En la naturaleza, pues todo sucede por una lógica, por una necesidad matemática y práctica. Mm, Dice que la naturaleza crea patrones característicos que están definidos por sus condiciones físicas y biológicas en las que se encuentra inmersa. Esto significa que esas formas de la naturaleza responden a lo que sucede alrededor e interiormente. El movimiento del viento, del agua, crean ciertos patrones en la naturaleza y la misma fuerza de la gravedad y las diferentes acciones biológicas que hay en este planeta que compartimos. Todo tiene formas maravillosas que se dan justamente por esas necesidades de las que les hablaba. Las plantitas crecen buscando luz solar, buscando más aire, tienen ciertos ángulos con los cuales nacen las hojas y que le permiten acceder a esa energía solar y irla transformando en su posibilidad de vida. Igual los animales, sus formas responden a la necesidad de volar, de moverse, etcétera, y sus construcciones, pues, necesariamente responden a ello mismo, ¿no? Como las madrigueras de algunos animales, los gusanitos haciendo algunos sistemas de construcción, las abejas,
las aves haciendo sus nidos. Entonces, son ejemplos de cómo esa naturaleza se sostiene y toma los elementos del lugar para poder construir sus lugares de protección. Pues los seres humanos también hacemos lo mismo a nuestra manera. Bueno, dentro de esa geometría, esa posibilidad de ver o cómo comprendemos eso que nos rodea, pues el ser humano trata de simplificar, ¿sí? De abstraer esa naturaleza y de buscar unos patrones por los cuales esa naturaleza se construye. Y él mismo lo estudia y luego lo aplica para diferentes sucesos, ¿no? Como la construcción, como la vivienda, como diferentes objetos que están en nuestra vida cotidiana. Desde la antigüedad, pues se conoce que dentro de la esfera, dentro de esa regularidad que se busca, se pueden inscribir 5 sólidos. Eh, bueno, dentro de este espacio que encontré en internet dice que se conoce el yacimiento neolítico de Escocia, 2000 años antes de Cristo, esas piedritas formadas formando esos 5 sólidos platónicos que luego Platón lo toma. Bueno, aquí tengo una hecha, que es un icosaedro, ¿sí? Significa que aquí una esfera casa exactamente con sus puntas, si hacemos una esfera en el centro casa exactamente con esos centros, y en cualquier parte es muy regular, ¿no? Entonces solamente hay la posibilidad de inscribir estos 5 elementos regulares dentro de una esfera. Por eso son solamente 5. Y dentro de un espacio mágico, pues le atribuimos a esos elementos como ciertas virtudes y características. Y de alguna forma es una realidad porque nuestra mente lo organiza y sentimos que algo es bello gracias a que tenemos una conexión con esa geometría básica y esa geometría que está en la naturaleza. Entonces aquí está el primer sólido platónico, es un tetraedro que significa 4 caras, son 4 caras triangulares, y todos sus puntos se van a escribir en una esfera. Bueno, dice que está relacionado con la energía que permite generar nuevas acciones, o sea, es un elemento de impulso. Está asociado al plano mental, el plexo solar, los órganos de acción como el estómago, intestino, hígado, vaso, páncreas. Entonces, asimismo ayuda a equilibrar como esos espacios donde hay preocupaciones, estrés, exceso de actividad mental. Viene el hexaedro, que es el que conocemos como cubo, son 6 caras, 6 caras en forma de cuadrado. Ese está relacionado con el elemento tierra. Entonces es un espacio que genera estabilidad. De pronto, en algún momento los bancos representaban esa solidez con elementos como muy rígidos, muy estables, pero todos eran ángulo recto, y de hecho toda la construcción que hacemos, bueno, la mayoría de las construcciones que se hacen en las ciudades son ángulo recto que representa como esa solidez, estabilidad. Sin embargo, pues un tetraedro es un elemento más estable porque está formado por triángulos que un cubo. Y bueno, lo vamos a ver después en el SOME y en los domos. El octaedro, que son 8 caras, también son triangulares, y este tiene que ver como con el centro, el equilibrio, el centro del corazón, que es el elemento que nos permite servir incondicionalmente. El Una, dodecaedro, una el preguntita, Elmo. dodecaedro son 12 caras y esta vez están formadas por pentágonos. Sí, sí. El caso del el toroide, el más cercano, es el octaedro. Creo que se fue la onda. ¿Sí? En el caso Señor. de el toroide, ¿puedes devolverlo al octaedro? Sí.
Esa figura Sí, está más está en... relacionada con el toroide, con el toroide. Pues es que cualquier figura se podría establecer en un toroide, y no recuerdo. Y bueno, el dodecaedro es bastante especial porque tiene que ver con la proporción áurea directamente. Y sí, tendría que ver bien lo del toroide, que también es una forma en que la vida se mueve entre polos, como el que sucede en la Tierra o los elementos magnéticos. De ahí sale más el toroide. De pronto tiene que ver con muchas de estas figuras a la vez, Sí, pero no, sí, lo no, digo no por la relación que pones con el corazón. con el amor. Sí, Y pues estas imágenes que a veces vemos de toroides, que son campos magnéticos alrededor de las personas y cómo sí, esa energía podría venir de una estructura como esta, como un octaedro. sí, es posible, sí, es posible. De hecho, pues los diamantes se tallan con ciertas inclinaciones para que la luz se mantenga y genere cierta vibración y se vea muy brillante, ¿no? Que son inclinaciones especiales. Eh, sí, sí, son joyas que tienen cierto valor y por eso el diamante, porque tiene cierta capacidad de refractar la luz, hace que sea el que más se utiliza. Pero también estos han sido utilizados como elementos de sanación y de equilibrio en la energía de los seres humanos. Ahora, viviendo dentro de un espacio también de ese estilo, también nos ayudaría a encontrar armonías. Bueno, el dodecaedro pues se refiere como un espacio también de baja tensión, de armonizar, de encontrar un estado de paz. El dodecaedro lo relaciona con casas del zodiaco, los 12 signos del zodiaco, que siempre ha sido pues tomado en cuenta. Y digamos el dodecaedro es muy afín al que sigue, que es el icosaedro. O sea, aquí también se forman pentágonos, y si uno mira 5 caras, ahí hay pentágono. Entonces son como Se nos está cortando un poquito que se complementan. se nos está yendo un poquito el audio. Entonces, si puedes un poquito más despacio, por favor. Bueno, ¿ya me escuchan? Sí, sí, sí. Es como la señal. Sí, es la señal. Pero entonces, bueno, sí, podemos ir un poquito más despacio, con eso Ah, bueno, bueno, no se va tanto. sí, les decía que el icosaedro, que es esta figura que estamos viendo, se complementa con la anterior, que es el dodecaedro. Esa tiene 20 lados y la otra tiene 12 lados, pero esta de 20 lados también tiene relación con el pentágono, son caras pentagonales, y las que se forman aquí entre los triángulos. Mm, entonces, son elementos que pueden ser sanadores de acuerdo a las necesidades de cada persona y por la forma en que recibe la energía a través de la disposición de sus caras. Otras de las formas en que se utiliza estas inclinaciones, no exactamente como esta forma regular, pero sí los jardines botánicos utilizan la inclinación de los vidrios para sostener cierta temperatura. Pues eso ya significa que hay un manejo de energía. Bueno, así como hay esos poliedros regulares, hay otros que no son tan regulares como estos, pero que manifiestan cierta simetría y que también son muy utilizados, ¿no? Entonces hay pirámides, hay prismas, los mismos somes son parte de esa familia, eh, que también pues, son utilizables y pueden ser armonizantes. De hecho, toda geometría habría que ver cómo la utilizamos para montar. Y algunas de las construcciones
en Japón pues son unos espacios con base cuadrada, pero que tienen cierta simetría, como una especie de pirámide, y que son elementos también armonizantes. Mm, bueno, de ahí esas geometrías básicas uno puede pasar a las acciones que tiene el ser humano para construir sus viviendas. Desde una geometría muy intuitiva, pero que sigue siendo una geometría, hasta una forma muy elaborada como tenemos los edificios modernos. Pero todos ellos acuden a ciertos patrones y ritmos y buscan desde sus creaciones pues ser muy armónicos. Cuando nos vimos inmersos en las ciudades, pues se buscó como un ahorro de espacio, y eso hizo que nuestras ciudades fueran muy del ángulo recto. Se perdieron como ciertas armonías en busca de una necesidad muy práctica. Hay una vivienda que está de América, de zonas antiguas, y hay una pues más elaborada de Uruguay, que es un país que le ha apuntado al turismo y ha hecho cosas digamos, muy grandes, ¿no? Bueno, y ya nuestra experiencia, en algún momento fuimos a visitar a un amigo en Cogua, que se llama Gilberto Estoriñán. Ellos hicieron este domo, como una especie de trulli. Se está utilizando mucho esta forma de construir. Son unos costales largos que se rellenan de algo que se llama superadobe. Se mezcla el líquido, es espeso, mejor dicho, y se van colocando en espirales, dándole la forma a las ventanas con llantas, con madera, y luego ella se seca ese material y ya queda sólido. Luego se pinta, se organiza y se le dan los terminados. Entonces es una forma de construir bastante interesante también, armonizante. Ellos hicieron el domo y la otra parte es como una especie de caracol. Una Y pues pregunta ya no, sí. sobre el superado. Y luego le ponen una capa para el aislamiento de la humedad. Sí, hay una pintura, sin embargo, él se seca, perdón, sí, le colocan un cubrimiento y luego sí la pintura, porque las bolsas quedan expuestas, ¿no? Entonces ya cubren las bolsas, creo que es con el mismo adobe y luego ya viene la pintura y el acabado. Pero sí, claro, tiene una especie de pañete cubriendo. Mm, bueno, entonces veíamos eso y la idea era que queríamos algo especial y algo energético. Entonces, pues entramos a ver los domos. Domo significa cúpula o techo redondo. Desde ahí nosotros hablamos de domicilio, como el lugar donde uno vive. Eh, los domos derivan de las esferas, derivan del icosaedro. Entonces van a ser muy esféricos, su elemento sigue siendo la esfera. Acá hay una estructura en forma de domo. Sus ángulos son todos parejos. Me refiero a los ángulos hacia el centro. Y da la posibilidad de formar medias esferas. Cuando se requieren alturas mayores, pues es necesario subir el domo sobre una especie de cilindro. Y hay de diferentes cantidad de triángulos que lo forman, ¿no? De figuras que lo forman. Y el some deriva de una figura que es el sonaedro. El sonaedro es como lo ven ahí en la imagen, que cierra en una punta, abre en una punta, y de diferentes lados. Entonces, por la cantidad de estrellita que se ve arriba, es también la forma. Ahora, esa se puede hacer más amplia, más chata. Tengo algunos prácticos, ¿no? Entonces, ahí mientras no esté soportado por triángulos, es muy dinámico, se puede abrir, se puede cerrar. Entonces, puede ser más ancho o más delgado.
de diferente forma. Entonces eso da la posibilidad de hacerle diversas alturas. Bueno, ahí aparecen unos especiales Si como quieres, el de, quieres, dejamos de compartir un momento la pantalla para que nos muestres ah, como el modelo, listo, está. que lo puedan ver. Ahí está bien. Sí. Ajá. A ver, entonces, este es un sonaedro que es el básico, es un cubo. O sea, si ustedes lo ven ahí derechito, es un cubo. ¿Sí? Este es un cubo. Pero de ahí lo podemos hacer más largo o más cortito. Entonces, dependiendo de las necesidades que tengamos, podemos hacer. Podríamos hacer un somme pequeñito de 3 lados o grande, o sea, se puede hacerse muy grande, de 3 lados, que sería estable. Sí, sería una pirámide prácticamente, pero pues también de la familia de los somes. Entonces, de ahí en adelante, pues se están armando de más cantidad de lados. Este es de 6 lados. ¿Sí? Este, digamos, solamente tiene este sentido, por decirlo así, mientras el cubo yo lo puedo abrir en este sentido, lo mismo que si lo abro en otro sentido, ¿sí? En diferentes sentidos, pues me va a dar igual. Entonces, ese es totalmente simétrico, como veíamos, este es un hexaedro que cabe dentro de una esfera, entonces por eso tiene su total simetría. Pero pues si lo comportamos como un somaedro, entonces lo podemos estirar de diferentes lugares. Este, no, este tiene 4 lados. ¿Sí? Entonces, también tiene 4 lados por un lado, pero si vemos acá esta unión, también son 4 lados, entonces también tiene cierta característica simétrica, este lado también son 4 lados, entonces eso le da como ciertos comportamientos especiales. Mientras el de 6 lados, pues ya como les decía, no tiene sino esos 6 lados, y ya si lo voy a armar por este lado, ya me da 4, entonces ya la estructura ya no queda equilibrada o simétrica. Bueno, casi simétrica, pero no queda con la misma unidad regular que veíamos en los otros. Bueno, todo es cuestión también de colocarse a practicar, y es una forma muy agradable de hacerlo, de relacionarse con la geometría, y también de ver que bueno, Sonaedro de la definición es un poliedro convexo, se cierra, cuyas caras son todas paralelas, cuyas caras pueden ser agrupadas en zonas, o sea, tienen forma como espirales, ¿sí? Y atrás en una parte aparecía una piña de un pino que tiene como esa forma, que ya viene desde el centro. Nosotros buscamos que el centro sea vacío para poder habitar. Mm, listo. Esta es una estructura de un some. Bueno, para estabilizar los somes, eh, aquí está hecho en solo rombos, pero lo que más le da estabilidad es si cruzamos algún elemento en el centro, bien sea horizontal o bien sea vertical. Eh, Voy a dejar de compartir pantalla un momentico. Entonces, si yo coloco unos elementos centrales, ya voy a tener algo fijo. Este ya está fijo, ya está estable. Entre los otros sigue siendo muy dinámico, ¿no? Se mueven. Este ya está estable porque tiene unos elementos de fijación. Eh, estas zonas de unión, las zonas de unión, pues tienen cierta inclinación una con la otra, o sea que no casan paralelamente. Entonces hay varias formas de hacer los somes. Una es colocar taquitos que le den estabilidad a estas uniones, otra es biselar la cara, y otra es que los ángulos estén biselados. Entonces, bueno, ya sería en la forma de construcción cómo se haga. O sea, em, es la forma en la que se unen los módulos entre ellos. Sí, la Entonces, forma en que se unen los módulos entre ellos,
va a definir diferentes formas de construcción. Entonces, por ahora hay fórmula del ángulo compuesto, que es como se le hace una inclinación a los ángulos para poder formar los rombos hacia adentro. O sea, la figura, yo tengo una figurita, que esta formaría como una especie de pirámide hacia un centro. En los domos, pues el centro es el mismo, pero en los somes los centros cambian, ¿no? Entonces, este módulo de arriba tiene un punto acá o una línea, este módulo tiene otro, pues son diferentes. Entonces, esa pirámide, si yo logro hacer esa pirámide, puedo centrar estas caras canto con canto, lo que me daría más facilidad de armado. En el caso en que nosotros lo hicimos, utilizamos los taquitos para solucionar eso. Pero si hacemos un corte en la madera o en el elemento que sea angulado, entonces nos va a dar ya la proyección y nos va a permitir sentar. Entonces hay tres formas de hacerlo de esta manera angular, ¿no? Que es cortar toda la cara biselada. Voy a poner de nuevo la presentación. Y, bueno, voy a adelantar una presentación y acá dibujo la forma. Una preguntita antes de Sí, seguir. Em, ¿Hay somes que tengan algún giro hacia algún lado? O sea, ¿has visto somes, digamos, eh, como rotados hacia la derecha o unas, hacia la izquierda? claro, se podría hacer porque es una forma dinámica. Pero tendría que ser más, no, este mantiene cierta estabilidad, pero podría ser que se haga más ancho o más gordo en un sentido, más delgado en otro sentido. Pero la rotación ya la daría otro tipo de acción. Aunque podría ser porque ya le da como una flexión en los lados. Bueno, antes de continuar, hay dos tipos básicos, hay unos que les dicen masculinos y otros femeninos. Ese que está en la imagen masculino porque tiene las aristas rectas, pero si se hace con algún elemento flexible, estas aristas van a quedar curvas, entonces se llamaría femenino, ¿sí? Más parecida a las yurtas. Bueno, aquí estamos como en esa parte que les explicaba, ¿no? De una parte de diseño a una parte de maquetas. Voy a revisar el proyecto. Ahí ve la imagen de la... No, no vemos la No, presentación. la misma presentación, ¿verdad? Pero es que ya nos salieron los elementos de presentación. Ya. Listo. ¿Sí? Pues, este es un diseño 3D en AutoCAD. Se ve, ¿cierto? Sí, sí se ve. Bueno. Bueno, este es el diseño que hicimos. Este tiene 16 lados el grande y 8 lados el pequeñito. El pequeño va a ser el baño y el grande pues el resto. De 7.6 de diámetro el grande y de 3.4 el pequeño. Tiene un acceso frontal, una cubierta de 2 aguas y tiene un pequeño mezanín donde va a ser la habitación. Abajo pues sería la sala, la cocina, el comedor, todos los elementos. Bueno, y hacia atrás un pequeño patiecito de ropas. Ese es el diseño que se hizo en AutoCAD a partir de las necesidades que teníamos, de lo que queríamos hacer como, como diseño. Bueno, entonces esta es la maqueta que les mostré. Entonces, Y, digamos que la forma más fácil de aproximarse a este tipo de diseños es por medio de las maquetas más que
diría yo por dibujos, porque pues son modelos tridimensionales que de alguna Sí, manera hay que entenderlo. sí, sí, sí. Bueno, las maquetas, programas como AutoCAD, hay Sketch-2, hay otros programas que permiten construir tridimensionalmente también y permiten simular varias cosas como las alturas, pues porque nos interesaba que los accesos de las puertas no tener que cortar como los espacios que nos dan mismo son. Entonces, las diseñamos de acuerdo a como algo práctico que fuera para nosotros. Y que no tuvieran pues, elementos muy largos de madera, porque se hizo en madera. Mm, Entonces, las aristas del grande son de 1,23, que no es un espacio tan grande que permitiera que se cobre la madera o nos dificultara el trabajo de armada. Como lo hicimos sobre un terreno ligeramente inclinado, entonces surgió la posibilidad de hacerlo sobre pilotes, tratando digamos, de afectar lo mínimo al terreno. O sea, el terreno tiene unas condiciones de humedad particulares y el hecho de no alterar ese espacio pues lo haría mantenerse. Entonces está sostenido sobre 16 pilotes y el otro sobre los 8 pilotes. En una parte los pilotes son aproximadamente 20 centímetros, mientras que salen 20 centímetros del piso, mientras en el otro lado salen como 80 centímetros. Tienen una inclinación y por debajo pues pasa el aire manteniendo o aislando la humedad, porque como es en madera, la idea es que la humedad no se nos vaya a subir a la madera. Sí, se hizo de esa manera. Bueno, hay construcciones como en Argentina, hay construcciones en el agua sobre para fitos, aquí en Colombia, cerca de la Ciénaga, y en Venezuela, que por eso se llama Venezuela, ¿no? Porque se parecía a una pequeña Venecia, entonces se llamaron Venezuela porque encontraron unas construcciones de esa manera, que eran sobre el agua, lo utilizaron en algún momento como para protegerse también, pero pues sobre humedales se subía. Claro que no sé qué madera se utilizaba. Esta madera que utilizamos fue eucalipto, previamente inmunizado, ahora que lo hacen al vacío, y se le colocó brea, se pintaron todos en brea y vienen a la tierra incrustados sobre cemento, sobre concreto, o embebidos en concreto. Ahí están, la necesidad de nivelarlos todos, pues porque debe quedar muy bien nivelado, mmm, y que nos quede bien cimentado. Bueno, aquí están los módulos, o sea, este módulo relativamente sencillo de hacer, por lo que no usamos la inclinación, sino íbamos a colocar los taquitos. Entonces, están los cortes más sencillos, que cuando hay que hacer la inclinación que les decía antes, pues significa que tengo que hacer esos cortes inclinados pues toca cuadrar muy bien la máquina para poder inclinarlos y que no haya errores, ¿no? Entonces aquí están los módulos. Elmer, es que nos están diciendo que están escuchando entrecortado. Mm, Entonces, pues no sé, o sea, miremos si Más podemos, despacio para hablar. sí, para que no se Listo. vaya de pronto el audio. Bueno, entonces les decía que los módulos, estos módulos se hicieron con la forma sencilla. Necesito empatar dos ángulos de esta manera, dos ángulos, empatarlos así, ¿sí? Entonces, más fácil que si yo tuviera que empatarlos así. Y al hacer la inclinación, tendría que hacer en estos ángulos un corte diferente, ¿sí? O hacer un corte a lo largo de la madera, que se llama biselado, que también se hace para que me empaten prácticamente. O como lo hicimos nosotros, ponerle una cuñita para poder luego con tornillos adosar cada rombo y dándole la forma cóncava que tiene, ¿sí?
Entonces, la forma cóncava es la que nos da la necesidad de inclinar esos ángulos. Bueno, bueno, voy a buscar acá, dibujar. Bueno, a lo largo, o sea, si se corta una partecita, Tú de pronto, disculpa, ¿tienes unos audífonos? De pronto, a ver si mejora el audio. sí, unos audífonos de celular, ¿cierto? Sí, sí, sí. Sí, un Manos momentito. libres. Listo. Listo, un momentito. Hola, ¿te escucha? Sí, sí, se escucha. ¿Mejor o igual? Como mejor. Bueno, entonces, estas inclinaciones que tenemos acá para empatar dos elementos, ¿sí? Que nos va dando la forma cóncava. Entonces, aquí sería, la madera vendría así, ¿cierto? Entonces, si se le quita esta cuña, entonces ya nos facilita ese empate. Entonces, esto se llama biselado. Habría que hacérselo a toda la cara de del módulo que tenemos acá. Es una forma de hacerlo. Finalmente, pues el armado sería más práctico. Bueno, pues sí, se hicieron los módulos son igual por nivel. Cada nivel, cada nivel tiene un tipo de módulo. El primer nivel tiene un ángulo de inclinación, el segundo nivel tiene otro ángulo, el tercer nivel tiene otro ángulo. Entonces el SOME va hasta este nivel, no sé si era abajo. No, no alcanzamos a ver el... Ah, ya. Bueno, ahí están los niveles, ¿cierto? Ahí se alcanza a apreciar. Bueno, Sí. estos módulos de arriba tienen una inclinación. Los siguientes módulos tienen otra inclinación. El siguiente tiene otra inclinación. O sea, pero todos los módulos de un mismo nivel son iguales. Igual al siguiente nivel, igual al siguiente nivel. Entonces, la idea es que se elaboraron todos los módulos por nivel con las medidas. Para unir este primer some que fue el pequeño del baño, utilizamos unas patinas y tornillos y los taquitos que le digo que pueden ser en madera los hicimos también ¿en qué? En metal, ¿sí? Se hicieron en metal, se hicieron de esta forma, era como una cuñita en forma de V, ¿sí? Entonces eso ya nos daba inclinación y el tornillo atravesaba de acá hacia la platina que se ve en este lugar, hacia esta platina. Entonces ya amarra absolutamente todo el some y nos da bastante estabilidad. En el segundo ya pues lo hicimos más sencillo, hicimos unas patinas externas que luego se cubrieron con el cubrimiento del some. Pues aquí está como el comienzo del armado, ¿sí? Sobre los pilotes. No se ve. Listo. Tenemos que cubrirlo con plástico cuando lo íbamos armando. Sí, se iban armando de abajo hacia arriba, los armamos. Aunque una forma muy práctica de armarlo es de arriba hacia abajo, o sea, los primeros, pero habría que tener una grúa o algún malacate que lo fuera subiendo. Eso da un mejor armado. Incluso intuitivamente podríamos armar algo así, comenzar desde arriba hacia abajo.
Bueno, aquí está el somme pequeño, ya terminada la estructura, su elemento de amarre, con el espacio de la puerta que quedaría acá, la conexión con el otro somme, pues ya lo dejamos lista, está el espacio. Y ya comenzamos a cubrirlo. El cubrimiento lo hicimos con láminas de fibrocemento. Es una lámina de fibras vegetales y cemento. Es una especie de teja, pero de teja plana. Entonces, requiere ir armándola, y después del armado pues hay que cerrar las juntas, y las juntas se cierran con una cinta malla y con una especie de estuco para exteriores, y luego pues hay que impermeabilizarlo. Bueno, aquí están los vidrios que van sobre la parte superior para hacer como un vitral. Y viene después del sellado, lo que dije, que hay que lijar y pulir, y luego pues se le colocó una pintura para exteriores, y bueno, encima se le colocó también una pintura en aceite. Entonces ya ahí quedó sellado sólido, y pues, se armaron también las ventanas. Luego acá viene el segundo, de la misma manera, lo armamos hacia arriba. Y para el cubrimiento, como ya era bastante alto, nos tocó ir bajando, irlo cubriendo, y al tiempo pues sellando, pintando y adecuando, ¿sí? Porque de para abajo pues, después es más difícil subir en escalera y pintar cada cosa. Ya ahí están más elaborados, se dejan los espacios para las ventanas, se hizo la unión de los hombres. O sea, Mm, Elmer, resumiendo, entonces la construcción de los módulos se hace de abajo hacia arriba y es más fácil hacer la pintura de arriba hacia abajo. Dependiendo de la altura. Digamos, el pequeño pues no tiene mayor problema, llega uno con una escalera arriba. Pero este grande, miren, la escalera queda muy abajo. Entonces teníamos la dificultad, mientras que al estar descubierto, pues el misma estructura del somme nos sirve también para ir bajando. Pues para irlo dejando pintado, listo, todo lo que hay que hacer arriba y bajar. Más o menos, ¿qué peso tiene una de esas láminas de fibrocemento? 35 kilos pesa cada lámina. A ver, digamos, bueno, cada lámina viene de 1,22 por 2,44, pero aproximadamente sale de los módulos de abajo, salen como dos módulos por lámina, casi 2 módulos por lámina. Así que el peso no es tan grande, más o menos hacemos un cálculo de materiales como de 2 toneladas en total, son muy grandes, con la madera y con la lámina de fibrocemento. ¿Y qué tipo de madera es? La madera que utilizamos es pino. Conseguimos un pino que ya estaba seco, pero igual se puede conseguir algún tipo de madera y dejarla orear. Dependiendo del tamaño de los módulos, pues no se va, digamos, a torcer si no es tan largo, ¿no? Si ya son elementos muy largos, hay más riesgo de que la madera se tuerza, porque es el comportamiento natural al secarse. Entonces sí hay posibilidad de conseguir madera fresca, que sería más económica en el lugar, que la madera seca y ya estructurada, pues ya no sale, bueno, tampoco sale muy costosa, pero sí es más costosa que la madera que se consigue en los lugares. Hay una pregunta de una persona, bueno, hay varias, Sí, pero digamos que esta está como en este tema. Dice, ¿se puede trabajar con aluminio compuesto para las cubiertas? sí, si es plano, sí puede ser. De hecho, he visto por ahí ensayos de personas que hacen traslapados, o sea, para que las uniones, o sea, el lío, la dificultad es aquí en la unión, que es donde cambia de dirección la lámina. Entonces, se pueden hacer como unos traslapes, ¿sí?
para evitar que, pues, que el agua, que sería el principal inconveniente en este caso, pues ingresara. Sí, claro, se pueden utilizar diferentes elementos de acabado. De hecho, como el más usado son láminas de madera y van cubiertas. Ahorita se está utilizando mucho algo que se llama corcho proyectado. Corcho es un elemento natural, pero lo mezclan con una resina y como si fuera pintura, con una pistola van pintando, se hace el enmascarado, por decirlo así, de las zonas. Eh, se hace el enmascarado y se proyecta, yo le quiero proyectar, y la pintura que viene en varios tonos, el corcho que viene en varios tonos, y eso forma una capa de más o menos unos 3 milímetros y es totalmente impermeable y además es acústico y conserva la temperatura. Entonces, pues es un elemento que ahorita estamos usando bastante. Se llama Eh, corcho, ¿qué? Corcho proyectado. Y hay una empresa que se llama Isocorch que se encarga de aplicar corcho proyectado. Y sí, también metálico, pues podría ser haciendo los traslapes para que el agua corriera. Se podría hacer muy bien. De hecho, láminas de zinc se pueden pintar luego. Aquí está bueno, ya ahí es el acabado. Ah, y los pilotes, pues al fin no los dejamos descubiertos. La intención era dejarlos descubiertos, solo la madera. Sin embargo, nos recomendaron como hacerle una estructura, entonces se le hizo una estructura en cemento y pues varilla para darle mayor soporte. Bueno, viene la pintura, las ventanales, ya le cambian bastante la cara a los ventanales, se ve muy diferente. Ya pues la puerta, todos los elementos. Voy a pasar un video de cómo está en el momento, pues todavía no hemos concluido. Pues ahí está en este momento, ya se hizo una puertica metálica, el ingreso, los espacios interiores, y ahí ya hay un piso, las ventanas que permiten que entre bastante luz, es un lugar claro. El patiecito, aquí entramos al baño ahora, ya tiene pues la cubierta, la baldosa, y pues esta es la que les enseñé los vidrios, los vitrales arriba, pues las ventanitas. Falta hacer el segundo nivel y las escaleras pues para el acceso a ese segundo espacio. Aquí arriba sería ese segundo espacio. Y pues dejamos que se viera desde abajo pues para que se vea toda la figura del sol. Este es el patiecito ya, y ya la salida. El patiecito pues fue más normal, más corriente. Bueno, esa es la experiencia que hemos tenido haciendo este tipo de elementos. Los somes están muy cotidianos en Chile. Mm, en Francia hay otros lugares donde hay como que se han vuelto más cotidianos. Y pues ya hay mucha gente como explorando en estos temas de esta geometría que nos hace sentir más armónicos con los espacios. No son los ángulos rectos, son ángulos más cercanos a nuestra propia geometría como seres humanos. Entonces, Perfecto. bueno, si alguien desea contribuir con alguna experiencia o si alguien tiene preguntas, con mucho gusto. Sí, pues quería, bueno, agradecerte por compartirnos
esta experiencia que has tenido en la labor de creación de los homes. Si hay unas preguntas. Bueno, había una acerca del grado de sismoresistencia. Bueno. Son elementos, se llaman autoportantes, o sea, es como una especie de canasto que uno lo podría colocar en cualquier lugar y el mismo se estructura. Entonces, justamente las ventajas de este tipo de elementos, como los somes y los domos, son que tienen un amarre en todo en todo, pues toda su estructura y eso les hace bastante estables. Entonces son más resistentes a los movimientos que las construcciones cotidianas. ¿Aló? Sí, sí, aquí. ¿Sí? Me escuchan? Sí. Sí, entonces eso les hace ser estructuras más estables. Ya pues ya dependiendo de los elementos, pues se les da más estructura, digamos, podría hacerse en metal, eso le daría una firmeza mucho más grande. Pero la madera también es bastante estable, ya que ya asume ciertos movimientos que le permitiría adaptarse a los movimientos de la tierra. Bueno, si alguno quiere expresar alguna pregunta, en este momento puede abrir su micrófono y vamos pues a hacer ese espacio para que cada uno vaya abriendo las dudas que tenga. Mientras tanto, yo te hago una pregunta. Sí, Tú usaste un sistema de pilotes en el caso en el que se hiciera, por ejemplo, una explanada. Ahí, ¿cuál sería el método, digamos, para hacerlo en tierra? sí, bueno, al esplanar pues habría que hacerlo en cemento y tendríamos que subir un poco una pared inicial para separar la madera del piso, hacer por lo menos unos 40 centímetros de pared, porque por capilaridad suele subir la humedad. Aunque también hay sistemas de aislar, ¿no? Haciendo alrededor de la construcción una zanja donde se coloque algún tejido de estos geotextiles que se utilizan, que aísla de la humedad, y un tubo alrededor con huequitos donde la humedad pueda, digamos, correr y salir a la parte baja del terreno. Gravilla y ya se tapa el terreno. Entonces toda la humedad queda como atrapada en esa parte para que no llegue a la plancha que se hace, ¿no? Al terreno, y no haya el riesgo de que suba por capilaridad, digamos, por el cemento y el ladrillo, y pueda afectar la madera por humedad. Aquí en Duitama, las casas, el nivel freático es como muy cerca, la parte húmeda está como muy cerca, y muchos de los primeros pisos manifiestan esa humedad en la parte baja de las paredes, porque bueno, eran casas que se construían sin mucha técnica, y bueno, esto lesiona la parte baja. Ahora, como si esto sería en madera, si esto es en madera, entonces también le afectaría, sube a través de la por capilaridad, por el ladrillo, por el cemento, y alcanzaría a afectar la madera. Entonces por eso habría que subir un poco separar un poco la construcción del piso a través de una pared Bien, bueno, o de unas columnas. aquí hay otra pregunta. Bueno, ¿cómo podemos contactarte para apoyo a construcción propia? Entonces, si puedes Ah, dejarnos en el chat tus... en el chat. Sí. Bueno, voy a compartir en el chat. Y bueno, tenemos otra.
es posible se pueda compartir ficha técnica de inclinaciones y medidas con planos para poder replicar en modo de poder prueba en otros lados. Entonces, bueno, sí, eso es, creo que ya es de ponerse en contacto Sí, sí, eh, sí, yo creo. Igual directamente. depende pues como del tamaño, la exposición, de las necesidades más personales, eh, como, sí, como muy particular, ¿no? El terreno, bueno, son muchas cosas, ¿no? Hay dos preguntitas. Es que hay unas personas que no escucharon bien. Entonces, si nos puedes volver a compartir así por encima la presentación. O sea, como para ver las imágenes y tener el hilo. Y la otra es cuál es el costo promedio del proyecto presentado. Pues el costo promedio, digamos ahí a la totalidad, más o menos yo creo que 60, pues considerando como considerando pues como los elementos utilizados, la madera, mano de obra, todo, todo lo que implica, digamos, la autorización, porque solicitamos una autorización, se hicieron planos con ingeniero, entonces todo eso implicó como costos. Sin embargo, dependiendo digamos, de los elementos y los recursos utilizados, todo puede bajar en, en costos bastante, ¿no? Sí, depende de lo que se tenga al alcance en el medio, pues facilitaría mucho. Pues de los estudios que están haciendo de permacultura, pues habría que ver cómo, cómo se obtienen alrededor cosas más cercanas y menos costosas. Em, bueno, había la pregunta de si ahorita nos quieres compartir un Sí, momentico la presentación para que la gente la revise. Y hay otra pregunta, dice, ¿en cuánto tiempo se construye? ¿Necesita licencia siendo en madera? ¿Y cuántas personas participaron? eh, bueno, lo de la licencia depende de como del lugar, ¿no? De eh, de los municipios, de cómo se maneje. Si uno va a la oficina, siempre van a pedir licencia, ¿sí? Entonces, bueno, el riesgo es que alguien vea o alguien denuncie, bueno, están haciendo una construcción, entonces sí, se requiere licencia, pero, pero ¿qué? Pero pues se pueden hacer rápido, pues nosotros dentro de todo el proceso pues llevamos prácticamente un año, sin embargo, pues se pueden hacer mucho más rápido. Mm, De hecho, este tipo de estructuras, la idea es que se haga más rápido, pero pues dentro de nuestra experiencia se dio de esa manera, ¿no? Mientras organizábamos el terreno, mientras conseguíamos los materiales, entonces pues todo generaba tiempo. Pero la idea es que son construcciones muy rápidas. De hecho, el segundo SOME, que es bastante alto, lo subimos en 2 semanas, subimos los módulos. Mm, y lo más demorado fue el trabajo con el fibrocemento, mientras se hacen los cierres, el masillado, es lo que nos tardó más tiempo. Pero los módulos se suben bastante rápido. Bueno, voy a... Bueno, va la presentación rápida, es una construcción alternativa tipo SOME. Eh,
muy basada en la naturaleza. Todo lo que sucede alrededor tiene unos patrones geométricos que responden a un entorno, a un medio. Entonces la idea de este tipo de construcción es como asimilarnos a esos principios que en la naturaleza se dan. Pues, el viento, el agua, todo lo que sucede alrededor, la fuerza de la gravedad, todo determina todas las formas que estamos. Ahí hay una piñita de un pino que tiene esa forma espiralada que sugiere el somme. Las flores, todo está muy estructurado de una forma de economizar material y de disponerse a recibir los elementos necesarios para la vida, como el aire y la luz solar en los vegetales y como los diferentes alimentos en los seres humanos y perdón, en los animales. Los animales pues también construyen, ya muchos animales construyen elementos como los castores que construyen presas, como las aves que hacen nidos y diferentes animales que hacen guaridas. eh, y esos son elementos de construcción. Un ave encerrada en una jaula, ella busca lo que le dan papel periódico y con eso hace sus nidos, o sea, siempre están dispuestas a lo que hay en el lugar y su naturaleza les hace construir. Mm, ya cuando llegamos al ser humano, pues a través de la razón lo que hacemos es buscar como patrones geométricos, elementos que nos permitan como facilitar esa construcción y hacer procesos más elaborados. Lo que hacemos es abstraer esa naturaleza, la matemática está en la naturaleza y lo que hacemos nosotros es como darle una estructura más concreta, más exacta. Mm, Están los sólidos platónicos como derivados de la esfera, son como elementos geométricos formados por caras, pero que se inscriben básicamente en una esfera. Son los únicos cinco sólidos que pueden inscribirse exactamente dentro de una esfera, manteniendo patrones muy estrictos como la igualdad de sus vértices, de sus ángulos, la misma distancia al centro, son patrones básicos y se les da eh, ciertas características mágicas. Entonces, el primero, el tetraedro, que, que impulsa a realizar, ¿sí? Crea acciones, es formado por cuatro caras triangulares. El hexaedro, que es el mismo cubo, que también en algún momento vimos también es un some, ¿sí? Este es un cubo, pero también es un some, es un sonaedro, perdón. Mm, Se refiere a la Tierra y la estabilidad está relacionada con el cubo, con el ángulo recto, con nuestras ciudades, con todo lo que tenemos en este momento alrededor, tiene mucho que ver con el ángulo recto. Las construcciones que hemos hecho en mayor medida han sido muy establecidas en ese ángulo recto. El octaedro, ¿sí? Que son 8 caras triangulares también, está relacionado con el corazón, con el amor, con el servicio. El dodecaedro, los antiguos imaginaban que el cosmos estaba formado como un dodecaedro, porque tenía cierta magia, el pentágono guarda una proporción que se llama proporción áurea, y ahí están 12 caras que son 12 signos del zodiaco, 12 casas, son 12 elementos que siempre han sido importantes o que el ser humano los ha elaborado como algo trascendental. Complementario a este dodecaedro viene el icosaedro, que es de 20 caras triangulares nuevamente, que ya representa un elemento también de acción y también se refiere a la emoción. Bueno, vienen unos poliedros no regulares, pero igualmente con ciertas simetrías, como las pirámides, los conos. Bueno, el cono no se considera poliedro porque no está formado por caras. Prismas,
los mismos sonaedros están ahí. Tú me compartías que hay una cantidad de sólidos no regulares, Sí, poliedros sí, no. sí, hay bastantes poliedros no regulares, como son las pirámides, los diferentes prismas, eh, los mismos sonaedros, y bueno, todas nuestras viviendas actuales están formadas también de prismas, básicamente, son prismas mm, que tienen ciertas, sacan ciertas formas para su techo, pero no se salen como de esas estructuras. También, bueno, también dentro de las construcciones modernas hay elementos geométricos, una técnica que se llama de construir. Entonces, a partir de una forma básica, digamos un cubo, se le van sacando elementos y se forman estructuras como más complejas, menos cotidianas. Pues también hubo un tiempo en que se mantenía mucho esa forma de construir que se llamó de constructivismo. Bueno, aquí vemos que la vivienda humana se sustenta sobre la geometría, bien sea una geometría intuitiva, como lo hacían los antiguos. Ellos generalmente hacían cosas más redondas, circulares, y con los elementos que tenían a mano. Y luego pues fuimos elaborando, ya se formaron las ciudades, entonces hubo que por necesidad de espacio hacer cosas más relacionadas con el ángulo recto. Mm, sí, desde espacios muy básicos hasta espacios muy elaborados tienen que ver con geometría. A veces intuitivamente lo hacemos o a veces ya, eh, eh, digamos, muy racionalmente, con programas, dibujando, haciendo estructuras ya más medidas, ¿no? Y la experiencia personal, pues, nace en una necesidad de hacer algo como energético, algo que nos llene. Entonces, en familia decidimos hacer algo diferente y vimos la casa de un amigo en Cogua. Él hizo un domo con un método que se llama Super Adobe. Consiste en llenar costales de un material que es un adobe, se humedece y luego se va solidificando y se va formando en espiral, se va cerrando, va cerrando, va cerrando hasta arriba, y pues con llantas y con madera se van formando los espacios para las ventanas. Entonces ellos lo hicieron de esta manera, también es un lugar muy armónico, muy agradable. Super Adobe se llama esta técnica. Vimos también lo de domos. Inicialmente estábamos pensando más en ese espacio de domo, porque pues era lo más cotidiano dentro de lo extraño, ¿no? Entonces, los domos derivan de la esfera también. O sea, es una forma de ponerle caras a una esfera, por decirlo así. Mm, pero bueno, algunas cosas que encontramos en los domos es que hay que hacerle, cuando uno requiere cierta altura, hay que hacerle un elemento cilíndrico abajo para poder subirlo. Porque pues al estar formado dentro de una esfera, pues media esfera va a ser limitada en su altura. El, el some deriva de una figura que es el sonaedro, que es de esas figuras regulares, y pues esas figuras se pueden hacer de diversas caras, ¿no? De diversos lados. Y más o menos el some es como la mitad, ligeramente más de un sonaedro. El sonaedro siempre va a tener, o sea, si este tiene tres caras, la cantidad de niveles son dos. Si este tiene cuatro caras, bueno, perdón, creo que el anterior no lo vi. Si este tiene tres caras, un vértice donde están tres caras, la cantidad de niveles son dos. Si este tiene cuatro caras, la cantidad de niveles son tres. ¿Sí? Si tiene cinco caras, la cantidad de niveles son cuatro. Entonces, es una estructura, por decirlo así, con ciertos límites. Bueno, y el SOME pues es una especie de medio sonaedro, un poquito más de medio sonaedro,
y formado pues por caras cuadrangulares, por rombos. En cada altura el rombo tiene determinados ángulos, pero pues cada nivel son rombos iguales. Para darle estructura, generalmente pues se colocan elementos verticales u horizontales que ayuden a amarrar, formando los triángulos, que ya es una figura estable. Bueno, ya en nuestra experiencia fue comenzar a hacer maquetas, comenzar a hacer el diseño en el computador, ver los espacios que queríamos. Bueno, esa es la forma de hacerlo. Y ya tomando una decisión, ¿sí? Teniendo la decisión de lo que íbamos a hacer, de que iba a ser de esa manera, pues ya ponerlo en concreto. Que también es otra acción bastante compleja, ¿no? Una cosa es imaginar y en las maquetas y todo, pero ya aquí en grande pues requiere otras cosas, como el mismo hecho de traer, de desplazar los elementos, los materiales, pues requiere ciertos costos, son elementos que significan dentro de esa acción. Los pilotes para nivelar el terreno y sobre esos pilotes colocar el SOME. Y los módulos, entonces los módulos que se hicieron al comienzo todos, hubo que colocarle sellante a la madera y colocarle también laca, porque pues es mucho mejor dejarlos listos antes de subirlos. Y las uniones, estas uniones del primer SOME, del SOME pequeñito, las hicimos con platinas, tornillos, y ya pues el montaje se dificultó ahí porque colocamos dos tornillos seguidos y entonces ya cuando lo íbamos a empatar no era tan fácil, entonces hubo que en el momento de empatar volver a pasar taladro para que coincidiera, para que el tornillo se pudiera colocar. Plástico para proteger la madera, hubo momentos de lluvia en que se dificultó un poco ese espacio. Y el viento, pues siempre ahí moviendo todo para hacerlo. Bueno, ante la pregunta de la parte sísmica también tiene que ver el viento, es una fuerza bastante importante. Nos dimos cuenta con el plástico, pero el SOME por su forma, digamos, convexa, crea menos resistencia al viento. Entonces es una de las ventajas de los domos y de los SOMES. Ya los módulos armados y ya comenzamos a hacer la cubierta con fibrocemento. Creo que aquí el plástico ya nos había, el viento ya nos había tirado el plástico, entonces por un momento dejamos así mientras se iban subiendo los módulos ya de fibrocemento, buscando pues hacerlo lo más rápido posible. La parte de colocar los módulos es relativamente rápida, la parte digamos más engorrosa es sellar las uniones, que se hacían con cinta malla y con una especie de estuco para exteriores, y luego pues se hacía el impermeabilizado con una pintura para exteriores, y con algo que se llama acronal que ayuda a darle como más firmeza a esa pintura. Importantes los secados, porque en las zonas donde de pronto nos llovía y no había secado bien, la pintura alcanzaba a correrse. El SOME grande hacia arriba para los módulos, pero hacia abajo para la cubierta, para ir dejando todo de una vez sellado y pintado, porque el mismo SOME nos servía de andamio de estructura para ir bajando. Y ya pues ya más elaborado, decidimos colocarle pues colores del arco iris. Bueno, ya son como decisiones y gustos personales. Y ahí fuimos adelantando hasta que ya los vidrios que quedaron ya colocados sobre un marco de aluminio y pues sellados con silicona al SOME. Dificultades de los vidrios, que de todas maneras pues al ser madera pues puede combarse en algunos lugares, entonces ya el vidrio requiere como algo muy, muy planito
Entonces requería como llenado de silicona más en unos espacios que en otros. La, la puerta, eh, bueno, ya se mandaron a hacer en metal. Mm, Y pues eso es lo que tenemos en este momento. Pues ahí está más o menos la estructura como va ahora. Ya se colocó piso, ¿sí? En el primer piso, pues ya piso de baldosa. Tiene fibrocemento abajo como estructura, ya pues más grueso que el que se utilizó en la cubierta, porque como les decía antes, está sobre pilotes y por debajo sigue pasando el aire, sigue pasando la humedad, mantiene el terreno como en la misma estructura original en la que los encontramos. La idea era pues modificarlo menos ese terreno donde estábamos, porque si pierde humedad, pues se va a contraer y se van a formar grietas. Si se forma mucha humedad, pues también se va a ablandar el terreno. Entonces, la idea de los pilotes también era mantenerlo como en su estructura normal, la que siempre ha tenido. Bueno, hay unas preguntas. Dice, ¿dónde se encuentra esta bioconstrucción? Sería lindo ¿Cómo? visitar. ¿Dónde se encuentra esta bioconstrucción? Sería lindo ir a visitar después de la pandemia. Ah, sí, con mucho gusto. Eh, la vereda se llama Cuche y pertenece a Santa Rosa de Viterbo, Boyacá. Entonces, nosotros estamos ubicando ahorita en Duitama, más o menos son a 20 minutos de Duitama, Duitama, Boyacá. Ok, Y y claro, claro, con mucho gusto nos comunicamos y bienvenidos. dice alguien, los acabados son siempre los que más se demoran. Sí, sí, realmente, realmente son demorados. Eh, Sí, habría que tener como ya el diseño previo de exactamente cómo es todo, para hacer como una especie de Nuestralandia, no creo que tiene otro nombre, que uno fuera encajando las piezas y quedaran ahí perfectas, se podría hacer. Hay que evolucionar mucho ese trabajo, pero es posible porque es una estructura muy geométrica, o sea, realmente se podría establecer toda lista y hacer como un armotodo y subirlo. Es posible, es posible. Bueno, aquí hay una pregunta, dice, ¿usan pinturas epóxicas? No hay una pintura para exteriores que es un vinilo, nos pareció muy bueno. Hay uno que se llama teja y hay otro que se llama coraza, y son bastante estables y es una pintura a base de agua. Pues aunque encima le colocamos pintura a base de aceite para los colores, porque estas pinturas que les digo vienen en un rojo oscurito como colonial y en un verde, pero no hay como más cantidad de colores. Aunque la de pintura creo que la preparan también. Mm, pero sí, ahora hay elementos en agua y hay pinturas en agua que son bastante sólidas, bastante estables. Y lo que les decía, pues el corcho está ahorita muy en boga para este tipo de construcciones. Bueno, también nos preguntaron si se podía compartir la presentación, algún correo. Sí, pues si quieren, yo escribí mi correo, si de pronto me envían al correo y yo les retorno la presentación. Perfecto. Lo de la pintura lo preguntaban porque dice que si hay alguna pintura ecológica, ya que impermeabilizar es difícil hacerlo sin química. Sí, sí. Bueno, pues el vinilo a mí me parece como menos lesivo con
con la naturaleza porque es a base del agua. De la epóxica no conozco mucho, sé que la exigen como en clínicas y eso para, digamos, como para mantener limpieza, pero no sé cómo es la preparación. Pero creo que sí hay pinturas cada vez más amigables con el ambiente. Sí, habría que averiguar, ¿no? Nosotros utilizamos esta que es un vinilo para exteriores. Bueno, pues creo que ya están cubiertas todas las preguntas. Eh, pues ha sido Ah, bueno, una... si me Dime. escriben al correo, yo les envío entonces la presentación. Perfecto. Bueno, pues agradecerte, Elmer, por la disposición de compartir ese conocimiento y esa experiencia. Eh, que bueno, No, vamos muchas a gracias. estar viendo si hacemos otras cosas para profundizar en alguno de los temas. Ah, bueno. Y, y bueno, muchas gracias a las personas que se conectaron, por las preguntas, por la disposición de la escucha. Bueno, hubo un poco problemas con la conexión al comienzo, pero pues ya fluyó y creo que nos quedó todo bien claro cómo fue el proceso. Si alguno quiere hacer algún comentario, está abierto el espacio para hacerlo.